Yo apreté el gatillo y vi cómo la sangre salpicaba la pared blanca de nuestra casa en las afueras de Madrid. Pero no era la de él, era la mía. Y en ese instante supe que la venganza no borra las cicatrices, solo las multiplica. Mi hermana gemela, Sofía, yacía en la cama del hospital, con los ojos vendados por los golpes que Javier le había dado una y otra vez. Y yo, Elena, había jurado que él pagaría con algo peor que la muerte, la verdad que lo destruiría desde dentro. Aquella noche, cuando intercambiamos los roles como en un juego infantil que se volvió pesadilla, no imaginé que el monstruo no era solo él, sino el secreto que compartíamos las dos desde niñas. El aire de la habitación olía a antiséptico y a jazmín marchito, el perfume que Sofía siempre usaba para disfrazar el hedor del miedo. Yo estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano hinchada, mientras los médicos entraban y salían como sombras en una tormenta. Elena, no lo hagas, susurró ella con voz ronca, pero sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con una furia que yo conocía bien, la de las gemelas que habían sobrevivido a un padre ausente y una madre rota en las calles polvorientas de Toledo. Javier, su esposo de 3 años, el hombre con sonrisa de banquero y puños de hierro, había cruzado la línea esa noche al confesarme pensando que yo era ella que la golpeaba porque las mujeres como tú necesitan ser domadas. Y yo, fingiendo ser Sofía por primera vez en nuestra vida adulta, había grabado cada palabra en mi teléfono escondido en el bolsillo. Todo empezó 6 meses atrás, en una cena familiar en el ático de Javier en el barrio de Salamanca. Madrid bullía abajo, con sus luces neón y el tráfico interminable, pero arriba, en esa burbuja de cristal y acero, el aire era espeso como humo de cigarrillo. Sofía y yo éramos inseparables desde el útero, compartíamos no solo el rostro, ojos almendrados, nariz recta, labios finos que se curvaban en sonrisas idénticas, sino también los secretos. Ella se casó con Javier por amor, o eso decía. Él era el hijo pródigo de una familia de banqueros, con promesas de estabilidad en un país donde el desempleo devoraba sueños. Yo, en cambio, era la rebelde, fotógrafa freelance, viviendo en un piso compartido en Malasaña, con tatuajes que contaban historias de viajes por Andalucía y amantes que venían y se iban como el viento del levante. Aquella noche, Sofía llegó con un moretón fresco en el antebrazo, cubierto por un chal de cachemira. Me caí en la escalera del metro. Mintió. Y yo asentí. Pero mi estómago se revolvió. Javier la miró con esa posesión felina, sirviéndole vino tinto como si fuera un premio. Elena, cuéntanos de tu último viaje, dijo él, con voz suave. Pero sus ojos se demoraban en Sofía como si midiera el terreno. Hablé de las ruinas de Mérida, de cómo el sol quemaba la piedra romana hasta hacerla sangrar arena. Pero mi mente estaba en el temblor de las manos de mi hermana bajo la mesa. Cuando él se levantó para atender una llamada de trabajo, Sofía se inclinó hacia mí. No es nada, Elena. Solo estrés. El banco lo tiene loco con la crisis. Pero yo vi la mentira en su reflejo en la copa. El mismo rostro que el mío, pero roto. Los días siguientes fueron un torbellino de negaciones. Llamadas a medianoche donde Sofía colgaba abruptamente. Excusas para no vernos. Y una vez, un mensaje borrado a tiempo. Si se lo dices a Elena, te mato. Era de él. Lo supe porque reconocí el número. Empecé a seguirlos, discreta como una sombra en las ramblas invisibles de Madrid. Los vi en un restaurante de Chamberí, él riendo con colegas mientras ella bajaba la mirada. La vi salir de su consulta de terapia con ojos rojos. Y una noche, desde el callejón detrás de su edificio, oí los gritos: eres mía, Sofía, nadie más te tocará. El golpe seco contra la carne, el sollozo ahogado. Mi corazón latía como un tambor de flamenco enloquecido,
Pero no irrumpí. No aún. Necesitaba pruebas. Algo que lo hundiera en el fango legal donde los hombres como él se ahogaban. La idea del intercambio nació en una taberna de lavapiés, bebiendo sangría agria bajo fotos en blanco y negro de la posguerra. Sofía y yo nos sentamos en una mesa pegajosa, y por primera vez en meses, ella habló. Me golpea, Elena. No siempre, pero cuando bebe. Dice que es por mi bien, que me hace fuerte. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, idénticas a las mías cuando lloraba. Pero no puedo dejarlo. La familia, el escándalo. ¿Qué dirá mamá? Nuestra madre, viuda en Toledo, dependía de las remesas de Javier para su medicación contra el cáncer. El conflicto era un nudo gordiano, familia contra supervivencia, honor contra sangre. Yo apreté su mano, cambiemos de lugar. Una noche. Yo seré tú. Grabaré lo que dice. Y lo usaremos para divorciarte con todo, la casa, el dinero, su reputación. Ella dudó. Pero en sus ojos di el fuego gemelar, hazlo. Pero prométeme que no lo matarás. La preparación fue meticulosa, como un ritual de brujas en las cuevas de Guadarrama. Copié su armario, blusas de seda, pendientes de perla, el perfume de jazmín. Practiqué su risa suave, su forma de inclinar la cabeza cuando él hablaba. Javier nunca notó las diferencias sutiles, el tatuaje en mi cadera que Sofía no tenía, o como yo mordía el labio inferior en lugar de el superior. Nuestra gemelidad era nuestra armadura y nuestra maldición. La noche elegida fue un viernes, después de una reunión de trabajo suya en el club de golf de La Moraleja. Llegué a su ático con llaves duplicadas por Sofía, vestida como ella, con el teléfono en modo grabación oculto en el sostén. Él entró oliendo a whisky Victoria, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Sofía. Amor. ¿Me extrañaste? Ronroneó, atrayéndome hacia él con brazos que olían a colonia cara. Me besó con fuerza, y yo reprimí el vómito, recordando los moretones en el cuerpo de mi hermana. Ven, cuéntame tu día, dije, imitando su voz temblorosa. Se rió. Sirviendo 2 copas, hoy cerré un trato con esos idiotas de Valencia. Pero tú, siempre tan callada últimamente. Sigues con esa terapeuta loca. Asentí, guiándolo al sofá de cuero negro. Ahí empezó, las acusaciones veladas. El tú me provocas. Y luego, cuando el alcohol lo soltó, la confesión. Te pego porque te lo mereces, Sofía. Eres débil, como tu hermana Elena, esa puta que viaja sola. Pero yo te arreglo, te hago mía. Cada palabra era un clavo en mi ataúd de rabia. Grave todo. Mi pulso acelerado como el metro en hora punta. Pero no paró ahí. Me empujó contra la pared, su aliento caliente en mi cuello. Si alguna vez me dejas, te encontraré. Te romperé como a una muñeca. Golpeó el yeso al lado de mi cabeza, y yo cerré los ojos, fingiendo sumisión. Lo siento, Javier. No lo haré, susurré, y él se calmó, besándome como si fuera un trofeo. Esa noche, escapé fingiendo un dolor de cabeza, con el archivo de audio quemándome en el bolsillo. Al amanecer, se lo mostré a Sofía en el hospital. Había ido a urgencias esa misma noche, por una caída. Sus ojos se endurecieron, ahora él pagará. Pero el plan se complicó cuando Javier empezó a sospechar. Llamadas a mi número. Mensajes confusos, Sofía. ¿Por qué anoche no eras tú? El intercambio había abierto la caja de Pandora. Los días siguientes fueron un laberinto de mentiras y sombras en las calles empedradas de Madrid. Sofía se recuperaba en una clínica discreta en el barrio de Chamartín, financiada con mis ahorros de trabajos freelance y fotografías de bodas que ahora me daban náuseas, capturando sonrisas falsas como la de ella en su álbum de novia. Yo me movía entre mi piso en Malasaña y el ático de Javier,
tejiendo una red de engaños. Estoy bien, amor, solo cansada, le decía por teléfono, imitando la voz de Sofía con una precisión que me aterrorizaba. Él mordía el anzuelo, pero su paranoia crecía, revisaba sus correos. Preguntaba por esa marca en tu cadera que no recuerdo. El tatuaje. Mi marca de un amor fallido en Sevilla. Era el hilo suelto que podía deshacer todo. El conflicto familiar estalló en una comida dominical en Toledo, donde nuestra madre, Carmen, nos esperaba con paella humeante y ojos hundidos por la quimioterapia. Javier insistió en ir, para apoyarte, Sofía, dijo, pero yo vi el cálculo en su mirada, vigilar. El viaje en su Audi reluciente fue un suplicio, él conducía agresivo, cambiando de carril como si Madrid fuera su enemigo personal. Mientras yo, Sofía, para él, asentía a sus quejas sobre el banco, la crisis económica que estropeaba a gente como nosotros. En casa de mamá, el aire olía a azafrán y a muerte lenta. Ella, con su pañuelo de seda cubriendo la calvicie, nos abrazó, mis niñas, tan iguales. Javier, cuida de mi Sofía. Él sonrió, pero su mano en mi rodilla era un grillete. Allí, en la cocina donde habíamos jugado de pequeñas, mamá confesó, Javier me envía dinero, Elena. Sin él, no podría pagar los tratamientos. El peso de la deuda familiar me aplastó. Mi venganza no era solo por Sofía, sino por no condenar a nuestra madre a un jaspas público. Javier, ajeno, charlaba de inversiones, pero sus ojos me escrutaban. ¿Verdad que Sofía ha cambiado? ¿Suegra? Más distante. Mamá rió nerviosa, las gemelas siempre han sido un misterio. Esa noche, de regreso, él explotó en el coche, dime la verdad. ¿Estás viendo a alguien? A tu hermana la involucras. Mi corazón se detuvo. El twist menor empezó ahí, cuando admití mintiendo que Sofía y yo compartíamos secretos de gemelas. Y él, celoso, juró arreglarlo. De vuelta en Madrid, organicé el siguiente paso. Contacté a un abogado en el barrio de las Letras, un viejo amigo de mi padre, Miguel, que odiaba a los señoritos como Javier. Le entregué la grabación en un café con aroma a churros, bajo retratos de Lorca. Esto es abuso, Elena. Suficiente para un divorcio con pensión y orden de alejamiento. Pero si él se entera antes. Asentí, sabiendo el riesgo. Mientras, Sofía sanaba, pero su rabia se volvía H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, tal vez exageramos. Elena. Él no es malo del todo, me ama a su manera. Sus palabras me enfurecieron, amor, era una cadena. El Tuantín crecía, planeé una segunda infiltración. Esta vez para robar documentos financieros de Javier. Pruebas de evasión fiscal que lo hundirían profesionalmente. La TUH símbolo 1 e ADN era un fuego lento, quemándome las entrañas. La noche del robo. La ciudad dormía bajo una lluvia torrencial que lavaba las aceras de Gran Vía. Entré al ático con mi llave, vestida como Sofía, con guantes de látex bajo los de seda. Javier estaba en una cena de negocios. Tenía 2 horas. El estudio era un santuario de caoba y secretos, cajones con extractos bancarios, transferencias a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Copié todo en un USB. Mi pulso un trueno. Pero entonces, el timbre, él, temprano, borracho. Sofía, abre, gritó. Me escondí en el armario, oliendo su colonia entre trajes. Entró tambaleante, llamándola a mí y cuando no respondí, su voz se volvió hielo, sé que no eres ella. Elena, sal de ahí. El corazón me martilleó. ¿Cómo lo sabía? El tatuaje. Un moretón que no coincidía. O peor, había visto el grabador en mi bolso olvidado. Salió del armario como un animal acorralado. Su rostro idéntico al de Sofía, pero torcido por el pánico. Javier, por favor, supliqué.
Pero él me abofeteó. El anillo cortándome la mejilla. Gemela de mierda. ¿Cuánto tiempo? Sofía te lo pidió. La verdad brotó en un torrente, los golpes. El terror. El plan. El río. Amargo, ella me provocaba. Tú no entiendes. La familia de banqueros no tolera debilidades. Me arrastró al salón. Teléfono en mano, llamaré a la policía. Intrusión. Chantaje. Pero en su ebriedad, dudó. En cambio, me forzó contra el sofá, susurrando, si callas, te doy la mitad. Somos familia. El asco me ahogó, pero grabé de nuevo, oculto en mi reloj. Escapé bajo la lluvia, con sangre y documentos, jurando que su familia sería su ruina. Sofía, al enterarse, colapsó, lo empeoraste. Elena. Ahora nos matará a las dos. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWBLA consumía. Pero también el miedo, nuestra gemelidad, antes fuerza, se volvía fractura. Llamé a Miguel, avancemos. Demanda ya. Pero Javier contraatacó sutil, visitas a mamá, preocupado por Sofía. Y un email anónimo a mi galería, tu hermana miente, soy la víctima. El DAN de símbolo 1 EF1 se tambaleaba, amigos murmuraban. La sociedad madrileña, con su hipocresía de terrazas y cotilleos, empezaba a juzgarnos. Yo, la rebelde, me convertía en la villana, Sofía, la esposa perfecta, en la loca. La TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG me visitaba en sueños, donde Javier nos ahogaba a ambas en el Manzanares. La demanda se presentó en un juzgado gris de la Plaza de Castilla, bajo un cielo de plomo que parecía llorar por nosotras. Miguel, con su traje raído y ojos de halcón, presentó la grabación y los documentos, abuso conyugal, fraude fiscal. Esto lo hunde, Elena. Pero prepárate, los ricos pelean sucio. Javier contrató a un equipo de abogados de élite, lobos de la Puerta del Sol. Y la guerra se volvió pública. Periódicos sensacionalistas como El Mundo titularon Escándalo en Salamanca, abuso montaje de gemelas, con fotos nuestras de infancia manipuladas para parecer siniestras. La sociedad, esa bestia perezosa, eligió bandos, algunos veían en Javier al hombre traicionado, otros en nosotras a las feministas locas que destruían familias. Sofía salió del hospital, pero no era la misma. Vivía conmigo en Malasaña, en un piso que olía a pintura fresca y café quemado, rodeadas de mis fotografías, paisajes andaluces que ahora me recordaban ruinas. Elena, ¿y si retractamos? Mamá sufre, decía, mirando por la ventana al bullicio de la plaza del 2 de mayo. Su H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN era un veneno, me culpaba por el intercambio. Por haberlo provocado. Tú lo enfrentaste, yo solo huía. Nuestras conversaciones eran minas, yo, con PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWB hirviendo. Le recordaba los moretones, ella, con lágrimas, el amor que una vez sintió. La gemelidad se resquebrajaba, por primera vez. Nos veíamos como enemigas en espejos rotos. Javier, el trungiante monstruo, jugó su carta, una reconciliación falsa. Me citó en un café de la carrera de San Jerónimo, para hablar como adultos. Llegué sola, con grabadora oculta. Él estaba impecable, corbata de seda, sonrisa de tiburón. Elena, esto es un error. Sofía y yo tenemos problemas, sí, pero nada que una terapia no arregle. Retira la demanda. Y te doy 50.000 euros. Para tu madre. El dinero era tentación, el cáncer de Carmen avanzaba. Facturas apiladas como sentencias. Pero su voz destilaba amenaza, o si no, revelo vuestros secretos. ¿Sabes? Sofía me contó lo de vuestro padre. El robo en Toledo, cuando erais niñas. El twist me golpeó como un puñetazo, Sofía le había confesado nuestro pasado.
El padre alcohólico que nos abandonó tras robar el poco dinero familiar, dejándonos en la pobreza. ¿Cómo pudo traicionarme así? La traición de Sofía me dolió más que los golpes de él. Esa noche, la confronté en el piso, le dijiste todo, ¿por qué? Ella sollozó en un momento de debilidad. Elena. Pensé que lo uniría a nosotras. El conflicto interno estalló, la empujé, gritando, somos gemelas. No rivales, pero tú lo elegiste a él. Ella huyó a la calle, bajo la lluvia. Y yo me quedé sola. Toantino una tormenta. Decidí radicalizar, filtré los documentos fiscales a un periodista de El País. Un contacto de mis días en periodismo underground. Al día siguiente, el titular, banquero de élite y 20 millones, la familia detrás del abuso. Javier llamó furioso, maldita puta, te destruiré. La reacción en cadena fue feroz. El banco suspendió a Javier. Amigos lo abandonaron como ratas en un incendio. Mamá, desde Toledo, me llamó llorando, Elena. ¿Qué has hecho? Él era nuestra salvación. Su voz, débil por el dolor, me rompió. Visité su casa, un piso humilde con vistas al Tajo, donde fotos nuestras sonreían inocentes. Mamá, él la mataba, dije. Pero ella negó, los hombres pegan. Las mujeres aguantan. Es la vida en España. Su resignación, forjada en la dictadura y la transición, era un muro. El SH símbolo 1 Edenwebe y nos juzgaba, vecinos en Malasaña murmuraban gemelas locas. Y en redes, trolls defendían a Javier como víctima de Me Too. Sofía regresó al amanecer. Empapada, perdóname, Elena. No lo sabía. Nos abrazamos, pero la grieta persistía. Planeamos el clímax, una confrontación final en su ático, con Miguel y un notario como testigos. Lo obligaremos a confesar en vivo, dije. Ella tembló, tengo miedo. El C símbolo 1 EA3M sub nos ahogaba, mi PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe era espada. Su TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG escudo. Javier aceptó la reunión para firmar el divorcio. Pero yo sabía, ¿era una trampa? La noche llegó con viento del norte, azotando las ventanas del ático. Sofía y yo entramos juntas por primera vez, idénticas en vestidos negros, como fantasmas gemelos. Él nos miró, pálido, las dos. Dios. Miguel colocó el papeleo, el notario grababa. Firma, Javier. Libera a Sofía, dijo yo. El río, histérico, libera, vosotras me habéis arruinado. Sacó un revólver del cajón de herencia de su padre, cazador en Castilla, apuntando tembloroso. Una de vosotras muere esta noche. El tiempo se detuvo, Sofía gritó. Yo me interpuse. El disparo resonó, sangre en mi hombro. Caí, pero no antes de ver su rostro, no pánico, sino alivio. Era a ti a quien quería, Elena. Siempre supe que eras la fuerte, la que me desafiaba. El dolor en mi hombro era un fuego que se extendía como la lava de un volcán dormido en las sierras de Gredos. Pero el verdadero ardor estaba en esa confesión susurrada mientras la sangre manchaba la alfombra persa. Javier no apuntaba a Sofía, era a mí, la gemela rebelde, la que había osado desafiar su imperio de mentiras. Sofía se lanzó sobre él, arañando su rostro como una fiera herida, mientras Miguel forcejeaba por el arma. El notario, aterrorizado, activó la alarma. Sirenas lejanas perforaron la noche madrileña como lamentos de viudas en un velorio flamenco. Yo yacía allí, viendo el caos en doble, sus rostros idénticos. Uno gritando justicia, el otro derrumbándose en lágrimas. La policía irrumpió minutos después. Uniformes azules como sombras en la lluvia. Esposando a Javier mientras él balbuceaba, ellas me provocaron. Gemelas del demonio. Me llevaron al hospital en una ambulancia que olía a desinfectante y desesperación.
Sofía aferrada a mi mano, no me dejes. Elena. Esto es mi culpa. En la sala de emergencias. Bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Los médicos cosieron mi herida al suerte. Solo rozó el hueso. Pero el verdadero corte era psicológico. Javier no amaba a Sofía, la usaba como trofeo. Y su odio por mí provenía de un encuentro años atrás. En una fiesta preboda. Donde yo lo llamé farsante en voz baja por su machismo evidente. El twist se desplegaba, su abuso no era capricho, sino venganza personal contra la familia que lo rechazaba sutilmente. Al amanecer, con el hombro vendado y morfina nublando mi mente, Sofía confesó el resto. Elena, hay más. Cuando te fuiste de Toledo de joven, yo me acosté con tu novio, Raúl. Por celos. Javier lo supo. Y me chantajeó con eso para casarme. El mundo se inclinó, Raúl, el amor de mi adolescencia, perdido en un accidente de moto que siempre dudé. Celos gemelares, nuestra conexión, antes sagrada, era un pozo de traiciones. Lo siento, sollozó ella. Por eso le conté nuestros secretos, quería equilibrar la balanza. Mi PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació. Pero dirigida ahora a nosotras, ¿quién era la víctima? ¿Quién la verdugo? Somos iguales. Sofía. Monstruos en espejos. Javier fue arrestado por intento de homicidio y las pruebas acumuladas. Las grabaciones. Los documentos. Testigos del banco. Pero su familia. Los poderosos de la oligarquía madrileña. Movió hilos. Un juez conservador, amigo de su padre, concedió fianza rápida, salió en días, con tobillera electrónica. Jurando en entrevistas, fui manipulado por esas dos. La prensa viró, gemelas acusadas de extorsión, víctimas o estafadoras. El escándalo no se aisló, mi galería canceló exposiciones. Sofía perdió su trabajo en una ONG. Mamá. En Toledo. Cortó contacto, habéis traído vergüenza a la familia. El M símbolo 1 y A5 tema matera total, no solo sangre, sino lazos. Decidí contraatacar con verdad cruda. Entrevisté a víctimas de abuso en foros anónimos de Internet, recopilando historias para un documental. Mi cámara, mi arma. Voces rotas. Lo llamé, filmando en sótanos de lavapiés donde mujeres compartían cicatrices. Sofía se unió. Su voz temblorosa grabando, mi esposo me golpeaba. Pero mi hermana me salvó. El proyecto se volvió viral en redes, desafiando el relato de Javier. Pero él no se rindió, me acechó en la calle. Violando la orden, terminemos esto. Elena. Tú y yo. Solos. Su mensaje. Un susurro en mi buzón de voz. Me heló, conocí a mi Allende. Mis miedos. El CAO se gestó en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, donde Javier, aún bajo escrutinio, posaba como filántropo para limpiar su imagen. Invité a Sofía y a Miguel, iríamos como un frente unido. El salón era un torbellino de diamantes y hipocresía, con vistas a la Puerta del Sol iluminada. Él nos vio entrar, su rostro palideciendo bajo el smokings. Gemelas. Siseó al saludar. Durante el discurso sobre mujeres empoderadas, proyecté fragmentos de voces rotas en una pantalla hackeada por un amigo informático. Imágenes de moretones, voces quebradas, y su grabación, te pego porque te lo mereces. El salón enmudeció, mujeres gritaron, hombres se removieron. Javier cargó contra mí, pero Sofía se interpuso, basta, tú perdiste. La pelea fue brutal, él la empujó, reviviendo pesadillas. Pero esta vez, cámaras de seguridad capturaron todo. Colapsó. Arrestado de nuevo. Esta vez sin fianza. En el caos, un hombre se acercó, Raúl, vivo, no muerto. El twist mayor, el accidente fue fingido por celos de Sofía, quien lo pagó para que huyera. Me arrepiento cada día, dijo él. Ojos envejecidos. Sofía.
oyéndolo. Se derrumbó, Elena. Perdóname. Te robé la vida. La revelación nos partió, mi hermana. Mi espejo. Era la traidora original. Raúl se quedó en el umbral de mi piso en Malasaña, como un fantasma de Toledo materializado bajo la luz mortecina de una farola. Alto, con barba entrecana y ojos que una vez me miraron como si yo fuera el sol de la Mancha. Murmuró Elena. Sofía me pagó para desaparecer. Dijo que tú merecías mejor. Pero era su culpa. Su miedo a perderte. El viento traía olores de kebabs y marihuana de la plaza. Pero el frío en mi pecho era ártico. Sofía, acurrucada en el sofá, no negaba. Sus sollozos eran un río desbordado. Quería protegerte de su pobreza. De papá. Pero lo arruiné todo. La traición gemela era el núcleo podrido, no Javier, sino nosotras, enredadas en un ciclo de celos y secretos desde la infancia compartida en esa casa de paredes agrietadas. La policía interrogó a todos al día siguiente, en una comisaría de sol que olía a café rancio y burocracia. Javier, desde su celda provisional, sonrió en las fotos, vean, ellas son las locas. Pero las pruebas lo ataban, el intento de disparo, el hackeo del evento, testigos. Su juicio se fijó para meses después, pero el daño colateral nos devoraba. Mamá llamó desde Toledo. Voz quebrada, Raúl. ¿Vivo? Dios. Mis hijas. ¿Qué habéis hecho? Viajé sola al sur. El ave un borrón de campos secos, para enfrentarla en su cocina, donde paellas pasadas nos unían. Mamá. Sofía mintió por amor torcido. Pero Javier. Él era el veneno. Ella tocó mi cicatriz, el perdón es el único bálsamo. Elena. Onoskensum. Su cáncer la hacía sabia. Pero yo, con tu H símbolo 1 e ADN ardiendo, no podía. De regreso. Sofía y yo nos separamos temporalmente, ella a una terapia en un centro de la sierra. Yo inmersa en el documental. Voces Rotas se estrenó en un festival indie en el Matadero Madrid. Un antiguo matadero convertido en arte. Irónico para nuestra carnicería emocional. La sala estaba llena, activistas, periodistas, mujeres con ojos heridos. Al proyectar la escena del ático del disparo, la confesión de Javier, el público jadeó. Preguntas llovieron, ¿cómo se siente al ser la gemela traicionada? Respondí. Voz firme, la traición duele más que el plomo, pero nos hace libres. Sofía, en primera fila, aplaudió con lágrimas, Raúl, a su lado. Me miró con arrepentimiento. Después, en un after party con vino peleón, nos hablamos por primera vez en años. Te amé, Elena. Sofía me convenció de que eras demasiado para mí. Reí amarga, y mira. Aquí estamos. Ruinas. Javier. Meanwhile, orquestaba desde las sombras. Su familia presionó cargos contra nosotras, difamación, intrusión. Un detective privado me siguió. Fotos mías con Raúl en los tabloides, gemela enredada con amante resucitado. El escándalo renació. SH símbolo 1 Edenwebe y mordiendo, foros de derechas nos llamaban putas vengativas. Mi carrera pendía de un hilo, galerías cerraban puertas. Pero el apoyo surgió, una red de víctimas. Hermanas de Hierro. Me adoptó, compartiendo recursos. Sofía regresó transformada. Con diarios de terapia, aprendí que mi abuso a ti fue abuso. Elena. Te pido redención. Nuestras sesiones conjuntas en un terapeuta de Chueca fueron crudas, gritábamos. Llorábamos. Nos abrazábamos. La gemelidad renacía, frágil como cristal de La Rioja. El CEA otra o Judici llegó en una sala asfixiante de los juzgados de lo penal, con ventiladores zumbando como moscas sobre cadáveres. Javier, en traje, testificó primero, ellas me tendieron una trampa. Elena sedujo. Sofía mintió. Su abogado, un dandy con acento andaluz, proyectó emails manipulados. Mi turno, subí al estrado.
hombro aún rígido. Y reproduje todo: grabaciones, videos, el disparo. No seducción, sino supervivencia, dije. Voz eco en la sala. Sofía testificó después. Voz quebrada, me golpeaba. Pero yo traicioné a mi hermana primero. Somos humanas, imperfectas. El jurado, mixto de madrileños hastiados, deliberó horas. Veredicto: culpable de intento de homicidio, abuso agravado, fraude. Pena: las 15 años, más restituciones. Pero el twist final golpeó post-sentencia en su celda. Javier confesó a un guardia grabado por error que el verdadero secreto era nuestro padre. No abandonó por alcohol. Javier, joven banquero, lo sobornó para desaparecer, sabiendo de deudas familiares que amenazaban su ascenso al casarse con Sofía. Las gemelas eran un riesgo, las controlé desde entonces. El padre, vivo en Portugal, contactado por Miguel, confirmó, me pagó para irme, o me mataba. La venganza de Javier era generacional, un ciclo que nosotras rompimos. Sofía y yo, al saberlo, viajamos a Lisboa. Él, viejo y roto, nos abrazó, perdónenme. Lágrimas en el Tajo, cierre amargo. La prisión de Soto del Real, en las afueras de Madrid, era un monolito de hormigón gris bajo cielos perpetuamente nublados, donde el viento del páramo susurraba promesas de olvido. Sofía y yo fuimos a visitarlo a Javier, no a padre, meses después del veredicto. No por piedad, sino por cierre. El encuentro, a través de plexiglas rayado, fue un espejo distorsionado. Su rostro, demacrado por rutinas carcelarias, aún conservaba la arrogancia de Salamanca. Gemelas, escupió al vernos. Venganza cumplida. Yo, con el hombro curado pero cicatriz visible, respondí, no venganza, justicia. Tú empezaste el ciclo. Sofía, más suave, agregó, podrías haber amado. Javier. En cambio, destruiste. El río. Seco, amor. En este país, el amor es para tontos. Mi familia me enseñó, controla o sé controlado. Habló entonces del soborno a padre. Detalles sórdidos, pagos en negro. Amenazas veladas en tabernas toledanas. Quería a Sofía pura, sin bagaje. Su confesión, grabada legalmente, selló apelaciones, el fraude se expandió a cargos de coacción. Al salir, el páramo nos envolvió en silencio. Sofía tomó mi mano. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Perdón? Negué, no perdón, pero paz. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN lo sentía yo también. Mi rabia había herido a inocentes, como el colega de Javier que perdió el job por asociación. De vuelta en Madrid, reconstruimos. Voces Rotas ganó premios en San Sebastián, financiando una fundación, refugios para víctimas en Andalucía y Castilla. Yo exponía fotos nuevas o retratos de sobrevivientes, ojos que no huían, en galerías de Malasaña que ahora me abrían puertas. Sofía, divorciada y libre, empezó terapia grupal, convirtiéndose en oradora. El abuso no define, la elección sí. Raúl y yo intentamos cenas en terrazas de la Latina, pero el pasado era un fantasma. Terminamos amigos. Él en Barcelona, escribiendo memorias. Mamá, en remisión milagrosa, visitó mis niñas, fuertes como el acero de Toledo. Nos abrazó, y por primera vez, la familia sanó. Pero las consecuencias no eran reversibles. Javier, en prisión, se suicidó un año después, carta culpando a las gemelas que me robaron el alma. Su muerte trajo olas, su familia demandó por daños emocionales. Pero perdieron. La prensa revivió el escándalo, exponiendo más abusos en élites bancarias. Sofía tuvo pesadillas. Yo insomnio, nuestra gemelidad, marcada, nos unía en vigilias nocturnas, hablando de padre en Portugal. Visitas mensuales donde él cocinaba bacalao y pedía empezar de cero.
El SAH símbolo 1 Edenwebe y cambio sutil, leyes endurecidas contra abuso. Gracias a campañas inspiradas en nosotras. Pero el precio, confianza rota. Juventud perdida. Un día, en las playas de Cádiz, donde el Atlántico lamía dunas como lenguas de fuego, Sofía y yo enterramos una caja, fotos de Javier. La grabadora rota. Un mechón de cabello gemelo. Por las que no contaron. Dijimos. El mar se llevó los ecos. Pero no el eco interno, la TUH símbolo 1 e ADN se transmutó en empatía. El trauma en testimonio. Años después, Madrid me recibe como a una veterana de sus batallas invisibles. Las calles de Gran Vía, ahora con murales de hermanas de hierro, llevan mi firma en grafitis sutiles. Vivo en un loft de Nusera, multicultural y crudo, fotografiando migrantes que huyen de abusos en sus tierras. Ecos de mi lucha. Sofía. En Toledo con mamá, cuyo cáncer cedió al fin. Dirige un centro para mujeres. Su voz en podcast resonando, la gemela traicionada me salvó. Pero yo me salvé eligiendo verdad. Nos vemos quincenalmente. Trenes ave como venas conectando nuestras vidas, reímos de viejos celos. Lloramos por Javier, cuyo suicidio nos dejó un vacío ético, habíamos empujado demasiado. Raúl publica su libro, Sombras Gemelas, dedicado a mí por la que perdí y encontré. Lo leo en una terraza de Retiro, bajo plátanos centenarios, y sonrío, el amor, efímero, dio paso a sabiduría. Padre, en Lisboa, pinta acuarelas del Tajo, enviándonos lienzos para mis hijas, que rompieron cadenas. El ciclo se cierra, pero las cicatrices narran mi hombro. Un mapa de balas, el tatuaje, recordatorio de libertades robadas. La venganza, al fin, no fue el gatillo, sino la luz que siguió, justicia no borra, pero ilumina. En noches de insomnio, miro el Manzanares desde mi ventana, río negro que arrastra secretos, y susurro a Sofía por teléfono, somos completas. Rota y todo. Ella ríe, siempre lo fuimos. Solo tardamos en verlo. El drama termina no en explosión, sino en quietud, dos mujeres, idénticas en esencia, caminando calles españolas donde el sol quema verdades, y el viento lleva promesas de mañanas sin puños.